Hola, te damos la bienvenida a la Iglesia Betel Casa de Dios, donde estás invitado a escuchar un mensaje especial para ti. No te lo puedes perder. Comparte y disfruta con tu familia la palabra de Dios. Hola Iglesia, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. El día de hoy vamos a recibir de una poderosa porción de la palabra de Dios. Prepara tu corazón, busca tu cuaderno, tu Biblia, tu lápiz y mantente conectado con nosotros hasta el final. Buenos días, feliz domingo, amada Iglesia, muchas bendiciones. Les extrañamos mucho y extrañamos sus abrazos. Sabemos que vienen buenos tiempos. Estamos con la esperanza puesta en Dios. Hoy quiero compartirles un mensaje que se titula Dios insiste por amor a ti. Él no tira la toalla. Para ello quiero que busquemos en Efesios capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 4 al 7. Dice así la palabra de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Sabes, a través de estos versículos pude ver 4 cosas que llamaron poderosamente mi atención y quisiera compartírtelas en esta mañana. La primera cosa que pude observar es que la maravillosa obra de Dios, quien en su infinito amor nos alcanza, produce un cambio extraordinario en nuestra condición. Esa maravillosa obra de Dios produce un cambio extraordinario en nuestra condición. Si pudiste observar el versículo 5, dice que estábamos muertos en pecado. Esto se refiere a que sin Cristo, cuando no teníamos a Cristo, cuando no conocíamos a Dios, nosotros estábamos muertos. Espiritualmente éramos indiferentes al obrar de Dios. No conocíamos a Dios, sus cosas, o éramos incapaces de entender sus cosas, de percibir o entender su operar en la tierra. Es decir, estábamos distantes de Dios e indiferentes a Dios. Eso significaba estar muerto espiritualmente. Pero cuando Cristo se entregó a favor nuestro, Él tomó nuestro lugar en la cruz. A nosotros nos correspondía morir por nuestros pecados, pero Él decidió tomar nuestro lugar y con nuestro pecado ir a la cruz y morir a nuestro favor, dejándonos a nosotros libres de pecado si nosotros aceptamos ese sacrificio glorioso que Él hizo en la cruz. Esa obra maravillosa del plan de salvación de Dios cambió nuestra condición drásticamente, porque nos pasó de muerte a vida, de maldición a bendición, de tinieblas a su luz y luz admirable. Lo cambió todo. Eso es una obra extraordinaria que cambió nuestra historia, dividió la historia de cada ser humano en un antes de Cristo y después de Cristo. Eso es cuando le recibimos en nuestro corazón. Esta obra es impactante y a través de ella, fíjate que antes teníamos como un conocimiento intelectual de Dios. Era como la historia. Conocíamos de Dios, sabíamos que Él existía, pero Dios no había transformado nuestra vida y el conocimiento de Él no cambiaba nuestra eternidad. Pero una vez que nuestros ojos fueron abiertos y conocimos a Cristo y lo recibimos en nuestro corazón, cambió categóricamente nuestra condición. Y ahora nosotros podemos entender la palabra, recibir la palabra de Dios en nuestro corazón y ella
por el Espíritu se hace viva en nosotros y transforma nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de caminar, nuestra manera de ver el futuro y cambia nuestra eternidad, porque cambió nuestra condición de muerte a vida, de gente no salva a recibir salvación. Y esto nos da una eternidad con Dios. Ese es un maravilloso milagro, una obra poderosa. La segunda cosa que puedo apreciar en estos versículos es que Dios tiene claras las dimensiones de tiempo de su operar. Esas dimensiones de tiempo, Dios en su operar las tiene claras. Para nosotros los seres humanos, nosotros que somos tan limitados en cuanto a tiempo, nosotros vivimos en una etapa del tiempo. Y en esa etapa de tiempo interactuamos los unos con los otros y tenemos la oportunidad de buscar a Dios, de conocer a Dios. Y nos planificamos para nuestro presente y nuestro futuro, y a veces el futuro de los que amamos, de nuestros hijos. Pero no nos proyectamos ni nos preparamos, ni preparamos el camino para las generaciones futuras. Esto acontece en la mayoría de los seres humanos. Son pocos los hombres que visionan más allá. Sin embargo, Dios es diferente, porque Él ve su operar en una dimensión donde trasciende su obra. Lo que hace hoy en el presente actúa y trasciende del presente al futuro, impactando el futuro, impactando las generaciones futuras. De tal manera que los hombres del futuro, al ver el pasado, pueden ver la obra de Dios, su bondad, su amor, su misericordia, su perdón, la salvación, el camino que quiere abrir para nosotros y cómo operó en la vida del hombre para llevarnos a una eternidad con Él. Antes, nuestra eternidad sin Cristo era separados de Dios. Pero al conocer a Cristo y tenerle como Señor y Salvador, nuestra eternidad será con Dios. Y estas obras poderosas que manifestó Dios trascienden hasta el futuro. Hay muchísimos ejemplos, pero quiero darte solamente 3 ejemplos por el factor tiempo. Quiero que veamos la dimensión del operar de Dios en Cristo. ¿Saben? Esa entrega voluntaria de Cristo para tomar nuestro lugar y morir en la cruz repercute en todas las generaciones futuras. Hace 2000 años, nuestro Salvador murió en la cruz y luego resucitó. Y esa obra de salvación impacta nuestro presente 2000 y tantos años después e impactará las generaciones futuras. Por eso dice el versículo que y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Y fíjate el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él muestra su bondad en nuestra generación, pero trasciende también para mostrar con esas obras poderosas su bondad en las generaciones futuras. Eso es maravilloso. Vemos también cómo trasciende su obra en la vida de Pablo. Pablo, un hombre que escribió Efesios 2, guiado y inspirado por el Espíritu Santo. Pablo sufrió naufragios. Pablo hizo viajes misioneros. Él plantó iglesias, la iglesia de Éfeso, de Filipos, de Tesalónica, de Corinto. Plantó numerosas iglesias. Y también sufrió persecución, sufrió cárcel, fue azotado. Y saben, la obra de Pablo, la obra de Dios en la vida de Pablo toca hoy nuestras vidas. Su obra trasciende, mostrando a los que vemos hacia el pasado esa obra gloriosa. Vemos su bondad,
su amor, su misericordia, su perdón para alcanzarnos a cada uno de nosotros. También quiero que veas su obra trascender en las dimensiones de tiempo en Abraham. Abraham recibió de Dios una palabra y él dijo, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y siguió diciendo algunas cosas y luego le dijo, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En Abraham fueron benditas todas las familias de la tierra. Fíjense que de Abraham vino Isaac y luego Jacob. Del tronco de Jacob en el futuro nació David, y de David su descendencia, Jesucristo, el Salvador, el Mesías. La obra de Dios trasciende en el tiempo. Por eso tú y yo sabemos que Dios es un Dios generacional. Esto nos muestra que Dios es un Dios generacional. No opera para una generación, opera para esa generación y las generaciones futuras. ¿Por qué? Porque Él desea dar a conocer las abundantes riquezas de su amor, dar a conocer al hombre su condición de eternidad sin Él, porque Él desea traernos, acercarnos a Él para vivir una eternidad a su lado. Eso es su obrar. Por eso Dios insiste y no tira la toalla. Busca al hombre en las diferentes épocas, de tal manera de hablar a hombres y mujeres de todas las generaciones para que tengan la oportunidad de salvación y vida eterna. Hoy hay oportunidad de salvación y vida eterna para aquellos que no conocen a Jesús. Y esta misma obra se manifestará mañana y pasado en las generaciones futuras. Él insiste en alcanzar al hombre porque Dios ama al hombre y desea darle salvación y vida eterna. ¿Saben? Es tanta la insistencia de Dios por amor a nosotros que no tira la toalla hasta en las peores circunstancias. Quiero mostrarte, por ejemplo, en los años 680 a 670 a.C., reinó en Jerusalén un hombre llamado Manasés. Su reinado inició a los 12 años de edad tras la muerte de su padre, el rey Ezequías. Ezequías era un hombre temeroso de Dios, amaba a Dios, buscaba a Dios, todas las cosas las consultaba con Dios y recibía palabra de Dios a través del profeta Isaías. Él muere y su hijo asume el trono muy pequeño y no hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, sino todo lo opuesto a lo que hizo su padre. La nación se hizo politeísta porque él metió ídolos y dioses de los cananeos, dioses extranjeros, hasta en el templo que planificó David y construyó Salomón, él metió imágenes de acera. Imagínense ustedes, porque con ello guió al pueblo a pervertirse en la adoración a dioses ajenos. Dice la Biblia que tal fue su actitud que bañó de sangre inocente a toda Jerusalén de punta a punta. O sea, hizo lo malo. Dios, en un momento de la vida de Manasés, le llamó la atención. Y quiero que busquemos en 2 de Crónicas, capítulo 33, versículos 10 al 13. Y observa lo que dice el versículo 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Presta atención, no escucharon. Hay hombres hoy en día que oyen la palabra de Dios y aún no le escuchan. Mira el versículo 11. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillando grandemente en la presencia de Dios, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Dios no tiró la toalla con Manasés. Aunque haya caído de la gracia
tan aparatosamente hecho lo malo delante de los ojos, Dios insistió en avalarle a Manasés y le dio la oportunidad, al ser enviado como esclavo por los asirios, le dio la oportunidad de tener un encuentro con él. Quiero que veas que el sufrimiento que vivió Manasés, su angustia, le brindó la oportunidad de conocer a Dios. Y él, después de lo vivido, fue restaurado en el trono y él pudo reconocer: Dios, Jehová, es Dios, el único Dios verdadero. Asimismo pasó con Nínive y nosotros, iglesia, lo estudiamos en esta semana en los altares de oración familiar. Así es que no voy a entrar en detalles con Nínive. Saben, he visto que cuando alguien ha sido predestinado por Dios para conocerle, aun cuando haya caído profundamente de la gracia, Dios persistirá en buscarle. Las puertas de camino al Padre no están cerradas, están abiertas para todo aquel que se arrepiente de corazón, como lo hizo Manasés. También he visto que toda etapa de sufrimiento que podamos experimentar los seres humanos, sufrimiento, angustia, dolor, nos brindan una oportunidad valiosa para tener un encuentro con el único Dios verdadero. Una oportunidad que los hombres no debemos despreciar. Eso nos brinda la oportunidad de conocer a Dios como el único Dios y de poder percibir su obra de poder y gloria al ser cambiada nuestra condición por esa obra maravillosa de Dios en nuestras vidas. Saben, nuestra esperanza no avergüenza, iglesia. Nuestra esperanza está puesta en Cristo. Y si vemos, la esperanza tiene como objeto el futuro, pero se experimenta en el presente. Y al experimentarla, se experimenta de manera poderosa y dinámica. Por eso la esperanza no es estática, es dinámica, y es dinámica en el tiempo, porque lo que acontecerá en el futuro tiene repercusión en mi hoy y me ayuda a levantarme, a animarme, a ver la vida con expectativa, a llevar las circunstancias, por muy difíciles que sean, con la sabiduría de saber que Dios está con nosotros y nos librará. Tenemos esperanza en Cristo Jesús, iglesia, y es una esperanza viva. Saben, hay un autor llamado John Piper. Él escribió: cuando tu futuro es hermoso y seguro, tu presente se vuelve dulce y fructífero. Nuestro presente es dulce y fructífero si nuestra esperanza está puesta en Dios. Repasemos rápidamente. Dios ama al hombre, nos dio un Salvador, Jesucristo. En segundo lugar, Dios es un Dios generacional. Trabaja, opera para las generaciones y su obra trasciende en las dimensiones del tiempo. Lo hemos visto en Venezuela. Dios está obrando en nuestra nación. Él está haciendo una obra maravillosa que trasciende y tocará las generaciones futuras. Tenemos esperanza en Dios. Aún en medio de esta pandemia, nuestra esperanza está puesta en Dios, que caerán 1000 y 10,000 a nuestro lado, mas a nosotros no llegarán. Dios usará todas estas cosas que Venezuela experimenta para que Venezuela le conozca, para que el venezolano le conozca y el nombre de Jesús sea levantado en alto en esta tierra, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y siempre está al control. El tercer punto, rápidamente: la obra de Dios no tiene límites. Su obra muestra la gloria. Su obra muestra su gloria. Dice la Biblia en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que acontece da la oportunidad de que Dios se glorifique y el hombre pueda ver la gloria del Dios viviente, su poder. Y en cuarto lugar, la iglesia del Dios viviente, que somos tú y yo, que le pertenecemos a Dios porque hemos creído en Cristo
como nuestro Salvador, esa obra a través de nosotros trasciende, ¿ok? Es decir, la obra de Dios en tu vida y en mi vida no es estática para este tiempo, trasciende y es un testimonio poderoso a nuestra generación y a las generaciones venideras. El obrar de Dios en nuestras vidas y el obrar de nosotros en fe por lo que Dios ha hecho, nuestro obrar en Él, para Él y por Él, también trasciende. Tiene una significancia de carácter eterna. Las generaciones verán la obra de Dios en nuestras vidas y a través de lo que nosotros hacemos, guiados por Dios. Y esto impactará las naciones. Venezuela será impactada con el testimonio del operar de Dios en nuestras vidas. Cuando tú y yo hablamos de la verdad de Cristo, hablamos de la esperanza que hay en Cristo, le hablamos a los hombres llenos de angustia, de la paz que sobrepasa todo entendimiento, del amor, del perdón. Nosotros somos un testimonio vivo del obrar de Dios y el amor de Dios en nosotros como iglesia manifiesta su amor y da testimonio al mundo de que Dios es amor. Dice la Biblia en 1 Timoteo 3:15, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de verdad. La columna, cuando dice que la iglesia es columna, es porque la columna es un elemento rígido que soporta peso. La iglesia es una columna. La iglesia es baluarte de la verdad. Baluarte es una construcción, un recinto fortificado que soporta los embates, los ataques del enemigo. La iglesia es así. Soporta los ataques y los embates del enemigo. Esta pandemia, estos ataques del enemigo, la iglesia de Jesucristo los soporta porque está llena del Espíritu de Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, que es Espíritu de verdad. Y ese Espíritu de poder transforma nuestras vidas, toca nuestras vidas y nos invita al 2020, un año de transformación poderosa para la iglesia de Jesucristo. Un año de visión 2020. La transformación que opera en nuestro ser es llevarnos a ser verdad. Que la iglesia de Jesucristo sea verdad, predique verdad, camine en verdad, viva la verdad y dé testimonio de verdad, un testimonio verdadero a los hombres, porque en nosotros mora el Espíritu Santo de verdad. La verdad cambia nuestra manera de ver la vida, transforma nuestra manera de operar en este mundo y nos hace dependiente de Dios. Quiero en esta hora animarles a dar testimonio de lo que Dios ha hecho por las redes, por mensajes, con tus amigos. Háblale a los hombres que están en angustia de la paz que sobrepasa todo entendimiento, del amor de Dios que trasciende en el tiempo, de la obra maravillosa que hace en la vida de los hombres. Quiero orar por ti, amada iglesia, en esta hora. Señor, oro por tu iglesia, pues tú estás transformándola en verdad. Oro porque la iglesia venezolana sea verdad en este 2020. Oro porque en cada uno de tus hijos la pasión de hablar de tus maravillas, de contar los testimonios de tu grandeza, sea una realidad diariamente en nuestro vivir, de tal manera, Señor, que impactes nuestra generación con este testimonio de poder y las generaciones futuras. Hoy bendecimos las generaciones que han de venir después de nosotros. Ayúdanos a prepararle lugar para ellos de tal manera que la unción impregne sus vidas y ellos amen tu palabra, tengan hambre y sed de ti y formen parte de tu iglesia del mañana. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amada iglesia. Un abrazo. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Estoy convencida de que la palabra que Dios depositó en nuestros corazones el día de hoy va a dar un fruto inagotable. Mantente unos minutos más con nosotros para que adoremos juntos al Rey. Y recuerda,
Si es la primera vez que nos estás oyendo, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y mantente conectado toda la semana para que estés pendiente de todo el contenido nuevo que tenemos para ti. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne,
lleno de gracia y verdad. Es por tu gracia que estoy de pie, que estoy de pie, solo por ti, amado Dios. Solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, solo por tu gracia. Oh, y solo es por tu gracia que sano soy, que sano soy, que sano soy. Y solo por tu gracia, y solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, que libre soy. Oh, y solo por tu gracia, alguien levante sus manos y diga, y solo por tu gracia estoy de pie, estoy de pie, estoy de pie. Y solo por tu gracia que libre soy, que libre soy, libre. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Gracias por acompañarnos. Sigue conectado con nosotros suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita de notificaciones. No te olvides de compartir a Jesús enviando este mensaje a tus amigos. Iglesia Betel, Casa de Dios.